Buenas tardes con todos. Nos encontramos aquí realizando la entrevista al sociólogo Byron Banguera por parte de los estudiantes de la Universidad Católica de la carrera de Derecho del 7º ciclo para sus prácticas de servicio comunitario realizadas en la Fundación Mujeres de Asfalto. Por lo cual tenemos como invitado especial al sociólogo Byron Banguera, licenciado en Sociología y Ciencias Políticas, especialista en políticas públicas y gobernanza, y consultor en temas de gobernanza, movilidad humana y políticas públicas sociales para tratar el tema de crisis de seguridad en la ciudad de Esmeraldas. Entonces, licenciado, le damos la bienvenida para que usted pueda responder nuestras dudas y aclarar cualquier inquietud que nosotros podamos tener. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes y gracias al colectivo Mujeres de Asfalto. Me enseñado la amiga y la organización. Como primera pregunta o primera inquietud tenemos de cuáles son las medidas de seguridad adoptadas por los residentes en respuesta a la inseguridad. ¿Cómo considera usted que la ciudadanía debe o qué medidas debe adoptar para poder tener esa protección ante la inseguridad? Bueno, lo que estamos viviendo en Ecuador es un caso atípico en el sentido de que un Estado no tenga el control o el monopolio del uso de la violencia. Un Estado constitutivo, uno de sus preceptos es justamente que las fuerzas de seguridad del Estado brinden seguridad territorial y también seguridad ciudadana, particularmente la Policía Nacional. Lo que estamos viendo ahora es que desde el gobierno de Moreno, el gobierno de Lazo y este gobierno que todavía es nuevo, pero que está recibiendo los coletazos en torno al desmantelamiento de los aparatos de seguridad del Estado y de la falta de doctrina de seguridad, en el sentido de que lo que están enfrentando la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas es un fenómeno relativamente nuevo en el Ecuador, es decir, la violencia del crimen organizado, de bandas criminales fuertemente armadas con presencia operativa de control territorial. Estamos viendo el caso de Esmeraldas, el caso de Los Ríos, que son los casos más graves, Guayaquil, El Oro, ciertas zonas de Manabí, y en pequeñas islas de la sierra, como el caso de Quito, que ya comienzan a ver también casos de extorsión, sicariato, pero en menor escala por ser la capital, hay una mayor institucionalidad. Pero el país lo que está viviendo es eso, es decir, una falta de doctrina de seguridad adaptada a los nuevos momentos, tanto del gobierno nacional, que tiene la competencia, es decir, tiene la responsabilidad constitucional, pero también tiene responsabilidad en el sentido de los gobiernos locales, en la medida que deben articular con el gobierno nacional ciertas acciones para dar seguridad a los ciudadanos. ¿Se ha observado algún cambio en la dinámica del crimen durante eventos o temporadas específicas? Claro que sí. Lo que tenemos que entender es que América Latina tiene que hacer ejercicios comparativos en el tema de política de seguridad, en política de prevención y en la construcción de políticas públicas. Tenemos casos de repúblicas hermanas, como el caso de Colombia, en los 80, 90 y 2000, donde la violencia muta a partir de la infiltración del narcotráfico. Es decir, el narcotráfico generó una nueva dinámica de violencia, conflictos y criminalidad en Colombia. Y esas dinámicas también las podemos ver en Centroamérica. Yo vivo en Centroamérica. El caso de El Salvador, Honduras, Guatemala y México son casos de estudio que deberíamos ver para prevenir. ¿Qué es lo que hemos visto en esas experiencias de países hermanos donde la criminalidad como una mutó? Es decir, que la presencia del narcotráfico lo que hizo fue que las bandas criminales tuvieran más nivel de violencia, se especializaran, también hay una especialización de la violencia. Hay un alto contenido simbólico de la violencia, es decir, las decapitaciones,
descuartizar personas no es al azar, eso es un mensaje político que mandan estas organizaciones. Lo otro es el control territorial. Y lo que vemos es que en ciertas fechas como esta, justamente en economías tan deprimidas como la ecuatoriana, y Esmeraldas en particular, Esmeraldas está en estos momentos habilitando su estructura económica, las bandas criminales han ejercido la violencia como un modus operandi para obtener economía, la economía de la ilegalidad. Tenemos el tema de la extorsión, el tema del secuestro, que en estas fechas han aumentado. ¿Por qué? Porque justamente son fechas como Navidad y Año Nuevo, donde hay más consumo. También entendamos una cosa, que la criminalidad vinculada al narcotráfico es una expresión también del capitalismo, de un sistema económico que premia usufructuar dinero de la manera más rápida. Entonces, justamente lo que estamos viendo es el capitalismo del desastre, en Ecuador y particularmente en Esmeralda. ¿Cómo considera que afecta la inseguridad a la actividad económica y al turismo en la ciudad? Ya que hemos visto un gran declive de la economía de la ciudad en Esmeraldas, porque antes Esmeraldas era la ciudad más visitada a nivel turística, pero a raíces de la inseguridad, estos niveles han bajado. Entonces, ¿cuáles fueron estas afectaciones y qué se puede hacer para poder volver a la cúspide turística en la que se encontraba Esmeralda? Seguridad y desarrollo están concatenados. Sin seguridad no puede haber desarrollo. Y estas experiencias, nuevamente, quiero tomar el caso de El Salvador, que es un caso que conozco muy bien, he estado ahí, lo estoy estudiando. El caso de El Salvador fue el país más violento de América Latina y está entre los más violentos del mundo, donde toda la estructura económica era objeto de extorsión por parte de las maras, que son bandas criminales, que son pandillas, muy pocos. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? En estos 4 años hubo un gobierno, el gobierno del presidente Nayib Bukele, el gobierno de Nuevas Ideas, que es un movimiento político, que tuvo la voluntad política de decir, si queremos desarrollar económicamente, si queremos crear estabilidad social, económica y cultural, tiene que haber seguridad. Sin seguridad no puede haber desarrollo económico. El gobierno de Bukele, con voluntad política, tuvo una planificación que ha llevado a que El Salvador, de ser el país más violento de América Latina y uno de los más violentos del mundo, sea el más seguro de la región en estos momentos. En 4 años. ¿Qué es lo que estamos viendo en Esmeralda? En Esmeralda justamente tuvo un momento, siempre ha sido una ciudad y provincia bastante golpeada por los gobiernos nacionales. Esmeralda lamentablemente ha vivido de espaldas al desarrollo del país. No tenemos el mismo desarrollo que tiene Manta, por ejemplo, comparativamente, siempre digo eso, que las ciudades tienen que tener modelos comparativos y también ver los números. Si no tenemos números, estamos también hablando de memoria o cualquier cosa. Entonces, los indicadores, ¿qué nos dicen? Esmeralda es una de las ciudades más atrasadas y más empobrecidas del Ecuador. Ahí están los indicadores de Gini, primera cosa. Segunda cosa, el índice económico de Esmeralda. En estos momentos la actividad económica está en sus peores momentos. Justamente dicho por la Cámara de Comercio de Esmeralda, que ha sido una cámara que se ha encargado más bien de hacer festivales, mariachis y cabalgatas, pero me sorprendió que sacaran un estudio de cómo el crimen organizado está afectando al aparato económico de Esmeralda. Entonces, para poder revertir esto, se necesita primeramente voluntad política del gobierno nacional. Ojo, que la responsabilidad de la seguridad la tiene el gobierno nacional. Es decir, en estos momentos el gobierno del presidente de Noboa. Pero también, articulado a eso, las prefecturas y las alcaldías tienen que articularse. ¿Por qué? Porque yo estuve en China estudiando, y una cosa que aprendí de China es el tema de que una ciudad que está correctamente gestionada es una ciudad donde la ciudadanía es mucho más activa. La ciudadanía es más activa, la criminalidad disminuye. ¿Por qué? Porque no hay una acción de impunidad. Si tú tienes calles que están sin alumbrado público, si tú tienes sectores donde tú puedes poner una cámara, y esa cámara está articulada al sistema de vigilancia de la Policía Nacional, todo eso genera mecanismos de seguridad preventivos y también de respuesta gubernamental. Nuevamente, entonces ahí el tema de que tú tengas sectores que no estén alumbrados, que estén oscuros, o que no tengan cómo acceder, es decir, que no tengan faltada. Que por ejemplo un carro de la policía bajo, un auto no pueda subir a cierta zona. Todas estas cosas son cosas que deberían verse en el plan integral de seguridad.
Suena tonto, pero una calle asfaltada genera seguridad, una calle alumbrada genera más seguridad, y una calle con una cámara y una alarma comunitaria genera más seguridad, y son medidas preventivas que se articulan con la respuesta que pueda dar la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas. Entonces, son como estas cosas, ¿no? Pero sin voluntad política y sin tener claro el escenario, y ahí también yo creo que los futuros abogados tienen un ejemplo del doctor Pedro Granja en el tema criminalístico, una persona que es de lo que más sabe en el Ecuador. Él viene diciendo hojas de ruta de cómo se debe combatir la delincuencia. Pero también, ojo, la mano dura es la última reacción, es decir, sacar a los policías, eh, eh, capturar es una reacción reactiva. Tiene que haber todo un proceso de acompañamiento, tanto en inversión social, pero también en el sistema de justicia. El sistema de justicia está pervertido en esto. Después del Trujillato, lo que hemos visto en el Ecuador es justamente una perversión del sistema de justicia, tanto de fiscalía como también de los jueces. Entonces, por eso vemos que hay interpretaciones muy a la ligera en ciertos casos con criminales que son demostrados que están vinculados a grupos criminales y han salido en libertad. Entonces, justamente, tiene que ser integral, no pueden ser acciones aisladas. Si tú le pides al alcalde de Esmeralda en estos momentos que resuelva el problema, te va a decir que no está en su competencia, y tiene razón en parte, pero lo que él sí puede hacer es que sectores estén alumbrados y estén pavimentados. Entonces, son cosas que van de la mano, cada uno con su competencia, con su pequeñito grano de arena, ¿verdad? Por supuesto, entre más urbanización exista, la delincuencia se va haciendo un poco más al costado o se va a ir erradicando de poco en poco. Pero, o sea, en falta de estas gestiones por parte de los órganos competentes, es muy difícil de que pueda haber un cambio en estos temas. Yo veo Existe muy, coordinación. no, perdón, Sí, lo que tú decías, yo veo muy complejo en lo inmediato que me da la falta de, lamentablemente vamos a seguir varios años con esta dinámica porque no veo voluntad política, no veo voluntad política de asambleístas esmeraldeños, no veo voluntad política de prefectura, de alcaldías, y no veo voluntad política también de las fuerzas sociales de Esmeralda. Solo para también tener justamente de marco comparativo, ¿por qué en la costa, para las bandas criminales es mucho más fácil delinquir que en la tierra? Pues justamente la fortaleza del tejido social, el tejido comunitario. Hemos visto acciones que pueden ser cuestionables, el caso de pugilismo, que están casos de xenofobia, donde la sociedad se cansó del tema de los robos vinculados a una nacionalidad, que eran los venezolanos, pero los sacaron. Sí, son medidas extremas ante situaciones extremas. No estoy diciendo que está bien, sí, trato de entender lo subyacente en una persona que está siendo extorsionada. Entonces la respuesta no es visceral. Pero en la serranía la estructura organizativa es mucho más fuerte. En general ha perdido eso, no hay tejido social. Por eso es que tú tienes a chicos de 12, 13 años asesinando a vendedores, a artesanos, a comerciantes. Tú tienes a gente que está saliendo justamente expulsada por niños que son desechables. En Medellín le decían no desechable a los gatilleros de Escobar. Y tenemos ahora los chicos de la Ribera o de las partes altas de Indiana, que son los nuevos gatilleros de las bandas criminales. Y estos chicos no tienen futuro, más allá de tener un arma, tenerlos un fin de semana de alcohol, mujeres y drogas. Entonces, eso es lo que está viviendo justamente la descomposición social de Esmeralda en estos momentos, está vinculado al tema del problema de seguridad. ¿Existe coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para abordar la inseguridad en Esmeraldas? Lamentablemente no, porque una ciudad tan pequeña, mira, o sea, El Salvador es un país pequeño, es un país donde Diego Mal, la gente se conoce, y fue más fácil para el gobierno justamente ir a los centros donde estaban operando las maras, las bandas criminales. En Esmeralda, que es una ciudad pequeña, una provincia concentrada, ¿no crees que los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad del Estado no saben dónde están operando? Entonces yo creo que también aquí hay dos cosas. La primera, que no están articulando, y lo otro es, me temo que hay mucha complicidad, porque sería fácil, o sea, operativamente el Estado tiene más capacidad de uso de la violencia, es decir, tienes a las Fuerzas Armadas, tienes a la policía,
y ellos tienen, tienen mayor capacidad de fuego. No hacen creer que mil delincuentes, 1000 jóvenes vinculados a las bandas criminales son más fuertes que el Estado. Eso es peligroso. O sea, ustedes que estudian Derecho también en estudio. Es la primera vez que bandas criminales minoritarias ponen de rodillas a un Estado. Entonces creo que no hay por incapacidad, con Lazo fue por incapacidad, pero también porque hubo complicidad. Yo espero que con Novoa, por el bien de todos, de todas, o sea, Novoa tenga la predisposición de tomar acciones. Ahorita le doy paso a mi compañera Giovanna para que le pueda realizar otras preguntas. Sí. Eh, se han implementado tecnologías, no, perdón, ¿qué iniciativas comunitarias existen para promover la seguridad y la prevención de delitos en las ciudades esmeraldas? Es una muy buena pregunta. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el municipio en la administración de Lenin Lara, y en esa época, con todas las dificultades, se trataba de que el tejido social se fortaleciera en la medida de las posibilidades, es decir, no perder lo comunitario. Lamentablemente, vivimos tiempos donde la sociedad se aísla también. O sea, eso más allá de que esta voluntad política, la predisposición del sistema hace que seamos individuos islas y no ciudadanos. Cada quien vive su realidad, su dinámica, quien se encierra en su casa. El tema del vecino, de saber quién es tu vecino, de saber de que una vez al mes hacemos mingas, está perdido en gran parte de la ciudad. Entonces, yo estoy varios años fuera de la ciudad, ¿sí? Pero de lo que, información que recibo, de lo que hablo con mis amigos que están todavía ahí, te digo que la situación se ha ido, o sea, el tejido social se ha ido perdiendo en comunidades de la Ribera. Yo me acuerdo que la Ribera era muy solidaria, justamente, y eso se ha perdido ahora. Entonces, y ahí justamente nos estamos pegando bandas, y también en las partes altas, que eran sociedades que están muy golpeadas económicamente, pero había un sentido de solidaridad y de pertenencia. Ahora eso se ha perdido. O sea, yo creo que hay mucho resentimiento, mucha violencia expresada justamente en este nivel de agresividad que hay en las bandas criminales. Entonces, hay una cuestión de revanchismo también. Si tú tienes un negocio, llega un chico que no quiere nada y no tiene nada que perder, llega y te roba, y si no te vas a robar, te tiro. ¿Por qué? Porque para él también tú eres despreciable. Justamente la cultura del odio genera esos desprecios a la vida. Y eso es lo que estamos viviendo en general, pero eso no es nuevo. Eso lo vivió Colombia, lo vivió Centroamérica, y lo que deberíamos hacer nosotros, porque una cosa, entrar en estas dinámicas es relativamente fácil. Salir de esto es muy complejo, y se da mucha voluntad y mucho sacrificio. Entonces, lo que ustedes como futuros profesionales del derecho, el derecho también tiene muchas responsabilidades. Hay que hacer un análisis profundo de que nuestra constitución, no sé si está a la altura de los nuevos retos que está teniendo la problemática social del país, y particularmente de México. No te escucho. Sí, ahí se me escucha. Sí, ahí sí. En su experiencia, ¿cómo han influido aquellos factores demográficos en la percepción y la realidad de la seguridad que está viviendo actualmente la ciudad de Esmeraldas? Yo te podría decir también otra categoría, el tema etnográfico, es decir, nosotros los esmeraldeños a nivel nacional estamos vistos como que somos, o sea, somos criminales. El tema del color de piel, el tema étnico, es un detonante del tema, porque también, creo que también eso es estadístico. Si la mayoría de los chicos que están vinculados
de las personas, perdón, vinculadas al tema de las bandas criminales son mestizos o son afrodescendientes, ¿sí? Mestizos, pero refiero que digo, son mulatos, pero, o sea, oscuros, son oscuros, ¿ya? Y lo otro es que la gran mayoría, el tema demográfico, son jóvenes. O sea, tenemos sicarios de 15 años, 14 años, 16 años, jefes criminales de 22 años. Entonces vemos que también los nuevos, la nueva economía de la ilegalidad está gestionada, gerenciada por jóvenes. Decían que los jóvenes no saben hacer nada. Entonces, ante la falta de oportunidades, los jóvenes han buscado otra forma de generar recursos, que no está bien, pero claro, pero esa es su desesperación y es parte que el sistema ha permitido. Entonces, tenemos, si tú eres joven y negro de un barrio popular, tienes 60% de posibilidades de vincularte o de ser vinculado a una banda criminal. Entonces, sí, y si tú sales de Esmeraldas, estamos estigmatizados los esmeraldeños. Desde siempre, pero más ahora, ¿no? Entonces, es súper complejo. Lo otro es, algo que a mí me sorprendió de una experiencia que tuve en Haití hace años, porque yo siempre ahora comparo que lamentablemente Ecuador se está convirtiendo en el Haití andino, ¿no? Pero Esmeraldas es lo más parecido a Haití, es decir, una tierra donde el más fuerte prevalece, donde el más débil queda cegado y donde la sociedad civil queda arrinconada en el medio de una guerra. Lo que está viviendo Haití es justamente la falta de Estado. Lo que estamos viviendo nosotros en Venezuela ahora es la falta de Estado. ¿Sí? Y lamentablemente nuestra casta política es, quieren llegar y cada quien quiere ver por sus intereses particulares. O sea, tú no ves que hay un compromiso colectivo. Porque es complejo también, en general es muy complejo. Y esto se empata con lo que hablábamos anteriormente, con la pregunta de Carlos, el tema de organización social. Este tejido está perdido. Y cada quien quiere ver qué tajada le lleva. Los políticos al Estado y las bandas criminales a la gente trabajadora. Y a raíz de toda esta situación de inseguridad, se ha llevado a cabo campañas de concientización sobre la seguridad ciudadana. ¿Conoce algo referente? Sí, o sea, por ejemplo, la campaña que hizo el gobierno de Lazo cuando decían que tocaba denunciar y no pagar la extorsión. Ok, estas son buenas intenciones, pero por ejemplo, si tú, amiga, llega una banda criminal a pedirme la extorsión y yo denuncio y la misma policía es cómplice, le pasa la información y yo me convierto en un objetivo. O sea, mi vida y la de mi familia corre peligro. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que las campañas funcionan en la medida que esté acompañadas de una acción efectiva, es decir, de voluntad política. Porque nada vale que tú le digas a los criminales, ay, no mates. Si simplemente no tienes una fuerza de seguridad que los van a reprimir y después tienes un aparato donde el sistema de justicia los va a castigar, es decir, las cárceles. ¿No? O sea, una vez cogimos un delincuente, va preso y paga su condena. Y que la cárcel sea eso, sea un centro de formativo. O sea, no sea tampoco las cárceles, lamentablemente, en Ecuador se han convertido en universidades de la violencia. Tú vas a una cárcel y sales más malo de lo que estás, si es que sales vivo. Y por otro lado, un tercer factor también que está lado a esta dinámica, que una campaña, una campaña comunicacional, puede ser cualquier comunicación, una campaña preventiva, una campaña política, tú puedes tener el mejor político, pero puedes tener elecciones, tú puedes tener una buena campaña de prevención, pero no puedes tener resultados. Entonces, ¿por qué? Porque atrás no hay un acompañamiento real, no hay contenido. Tú puedes tener un político muy bueno, pero si no tienes organización en el territorio, eso no va a funcionar. Tú tienes una campaña que diga, eh, denuncia a los presionadores, llama a ese número, pero si tú no tienes la seguridad que la policía te va a proteger, pues nada va a funcionar. Antes de ayer leí una información que en el Napo una patrulla militar los asaltaron y le quitaron los fusiles. Imagínate, o sea, o sea, a las Fuerzas Armadas que están preparados para la guerra, llegan 10 muchachos y con armas los someten y les quitan sus armas. El caso de también en Guayaquil, o sea, que policías le robaron y les dispararon. Entonces, el crimen organizado ha perdido el miedo a la fuerza de seguridad y al Estado.
Una pregunta, licenciado. ¿Cuál considera que es la relación entre la inseguridad y el acceso a los servicios básicos en nuestra ciudad? Están de la mano con el tema que hablábamos anteriormente, con el tema que decía Giovanna, el tema demográfico, el tema étnico. Es decir, si tú vives en mina de piedra no hay agua potable, en mina de piedra no hay carretera, en mina de piedra se da la luz, si entonces nos va 2 horas y se dan 4. Esos chicos son chicos que no tienen nada que perder, es decir, son chicos que viven entre la exclusión, la miseria y la desesperación. Entonces, esos muchachos van a salir de las palmas a ver a una persona con un iPhone, un niñadito, y le van a meter un tiro por robar el celular. ¿Por qué? Porque, o sea, porque puede y porque quiere. En el sentido de que sí, el tema de que tú tienes, y lo que vemos es que donde operan las bandas criminales son los sectores más marginados de la ciudad, los que tienen menos acceso a servicios, los que tienen menos acceso a oportunidades. Y servicios básicos, oportunidades sociales, inversión social, hace que la brecha se disminuya. Vuelvo al tema de El Salvador, es un tema que a mí yo siempre, siempre remarco, porque la gente a veces se fija solo en el tema represivo que es el gobierno, pero lo que no están viendo, y te lo puedo decir yo en primera persona que estoy ahí, es que en El Salvador la inversión social, la creación de oportunidades, es decir, educación, cursos formativos técnicos, acompañamiento en temas deportivos a los jóvenes, lo que hace es que le vas quitando también mano de obra o militancia al crimen organizado, porque un chico que no tiene nada que perder se puede ganar $5.000, $4.000 al mes sin saber leer ni estudiar. ¿Sí me entiendes? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Además, esta cultura general, ayer hay un concierto de Ecuador en Quito de este Peso Pluma, que es ustedes son jóvenes, deben saber eso, los corridos tumbados, ¿no? ¿Qué es eso? Es una apología al crimen, es decir, si yo me hago traficante, si me hago delincuente, yo puedo tener mucho más dinero que un profesional. O sea, y es verdad que yo conozco gente que tiene un estilo de vida y tú dices, pero ¿cómo? Tú has estudiado, tú trabajas y a duras penas no llegas ni a fin de mes. Entonces, eso hace que se pervierta la dinámica social. Y es que es un tema muy amplio, muy complejo, pero van justamente todos, están de la mano. El tema de chicos que aspiran a ser delincuentes, que aspiran a ser capos, que aspiran a ser sicarios, que también tienen muñecas de la mafia, tienen chicas bien que aspiran a estar como un narco. ¿Sí me entiendes? Chicas de la católica que yo conozco que están metidas en cosas feas. ¿Por qué? Porque tienen el iPhone, la mandan de paseo a Panamá, al Caribe. Es el, es el sueño aspiracional que antes tú te realizabas como profesional, ahora como narco. Es también los valores culturales. Hay una hegemonía, un concepto que es importante. El concepto de hegemonía se aplica en el derecho, pero también se aplica en la cultura y a nuestros valores. Es decir, el ser bueno, trabajador, honesto, esforzarte, no están bien valorados, particularmente en Esmeralda. En Esmeralda es el más sabido, el más chévere, el más violento, es el que se posiciona, ¿verdad? Entonces, eso también es, y ahí hay que trabajar mucho en el tema cultural. Ustedes que van a ser futuros profesionales también, o sea, tienen una tarea, es durísimo, yo lo sé, pero hay que cambiar también esa dinámica que lamentablemente se ha premiado y los receptores más ávidos, los que más consumen eso son las personas que tienen unos elementos de análisis críticos, que tienen, o sea, que no acceden a educación, que no leen, porque leer te permite tener estos elementos. Entonces tú tienes nuevamente lo que tú decías, los sectores urbanos marginales que no tienen acceso a servicios, gente recibe todo este bombardeo cultural de tener, o sea, de estar con una pistola, de estar con una supermodelo, blanquita, o sea, debe ser blanca, y de estar en un carrazo. ¿Sí? Entonces, por conseguir eso, si debo matar a 5 a 10, no me importa, la cultura de todo se vale. Entonces, eso es complejo, o sea, todos los puntos, temas se van uniendo, ¿no? Bueno, licenciado, como última petición, alguna reflexión o algún consejo que nos pueda dar a nosotros como futuros profesionales para poder realizar algún cambio en nuestra sociedad y poder
llevar a cabo algún plan o idea para que podamos mejorar como estudiantes y futuramente profesionales. Sí, yo tendría ahí, o sea, tres reflexiones. La primera es que resistan, toca resistir, porque también el crimen nos quiere rotos, nos quiere temerosos, quiere que dejemos nuestro lugar natal. Entonces es importante resistir. El segundo es vencer la cultura del miedo. Que es fácil decirlo cuando no tienes a alguien que está amenazando. Yo puedo ser, yo estoy lejos, pero hay una experiencia, la experiencia de Sicilia y Nápoles, que están en Italia, que ellos estaban sometidos por la mafia, por la 'Ndrangheta, por Cosa Nostra. Entonces, se hizo, llegó un momento de ruptura en que la población civil se cansó y dijo basta, y comenzó con un grupo de gente joven y también de comerciantes, y que dijeron no queremos pagar más el impuesto, dicen el PIX se llama, es decir, ese impuesto que acá nosotros nos quieren cobrar con la vacuna. Entonces es importante romper la cultura del miedo, porque la cultura del miedo también nos inmoviliza, y cuando te inmovilizan el enemigo gana, es decir, el crimen y la violencia ganan. Y tercero, es importante construir tejido social. Ustedes que son jóvenes, el tema de es que las redes son importantes, pero hay que salir de las redes, conversar con los amigos, verse la cara con la gente. Sé que es complicado. Es como cuando yo iba a una fiesta, cuando tú ibas a una fiesta, estabas tranquilo y hacías grupos. Hay que hacer grupos, pero justamente para fusionar temas de lo que nos importa, de qué tipo de ciudad queremos, si queremos que nos impulse en nuestra ciudad. Porque yo conozco muchos casos de amigos que han tenido que dejar todo, que tenían un trabajo, eran empresarios, pequeños empresarios, y ahora están pasando mucho trabajo en Guayaquil, Quito, Cuenca, o yéndose de migrantes hacia Estados Unidos. Entonces, eso es lo que queremos. Esa es una reflexión más para ustedes, como jóvenes, como futuros profesionales, particularmente del derecho. El derecho puede hacer mucho por mí. Lamentablemente, y yo sí felicito, un gran amigo, Marco Estupiñán, es profesor de la Escuela de Derecho, ¿no? Yo creo que le tengo mucha fe a esa generación que va a sacar la católica, más allá de lo que pudo haber sacado universidad de la Vargas Torres, donde lamentablemente no hay un compromiso con la ciudad, ni con la provincia. Entonces es importante eso, el compromiso con su lugar natal. Está bien ser buen profesional, pero también es mejor ser buen ciudadano, ¿sí? Eso. Muchas gracias, licenciado, por parte de nosotros como estudiantes de la Universidad Católica, la carrera de Derecho. Estamos muy agradecidos con el aporte que ha realizado en esta entrevista y que nos ha servido de mucho porque nos ha aclarado temas sociales, políticos y culturales. Entonces, extender ese agradecimiento por parte mía y por parte de mi compañera Giovanna, y esperemos que pronto podamos debatir y encontrarnos también en ejercicio profesional para poder ayudar a salir adelante a nuestra ciudad. A ustedes, chicos, o sea, y felicidades, y espero que pronto tenga la titulación, que son futuros abogados de la República en los tribunales. Entonces, éxito, y no abandonen, no aflojen, porque también a veces esta es la parte más difícil cuando se van a titular. A veces ahí mucho se queda, entonces no aflojen, eso es resistencia también. Bueno, licenciado, muchas gracias por su tiempo. Buenas Gracias. tardes. Nos vemos en contacto. Ah,